Mi nombre es Martín Correa, tengo 36 años y soy teniente coronel del ejército. Mi vida se rige por la disciplina, la estrategia y el honor. Pero si me preguntas dónde está mi corazón, no señalaré una base militar. Señalaré una colina en las lomas, en las afueras de la Ciudad de México. Allí se levanta la casona, una mansión de $80 millones. Pero para mí, nunca fueron los 80 millones. Era mi verdadero hogar, mi santuario. La casona no era una casa, era un legado construido por mi madre, Elena. Ella era el alma de ese lugar. Aún puedo cerrar los ojos y oler las galletas de mantequilla que horneaba cada sábado por la mañana. Puedo oír el eco del piano que nos enseñaba a tocar a mí y a mi hermano menor, Lucas. Sus dedos parecían bailar sobre las teclas, llenando los enormes salones de una calidez que el mármol frío no podía opacar. Por las tardes, nos sentábamos en la biblioteca, un cuarto de 2 pisos con paredes cubiertas de libros, y ella nos leía poesía. Su voz era suave, pero firme. Ella nos enseñó que la verdadera fuerza no estaba en los puños, sino en el corazón. Mi padre, don Anselmo Correa, era un gigante. Un titán financiero. Estricto, sí, pero justo. Su lema, que repetía en cada cena, era: un hombre vale por su palabra, no por su cuenta bancaria. Él nos dio estructura, mi madre nos dio vida. Éramos un contraste perfecto. Yo era el disciplinado, el protector, el que seguía las reglas de papá. Lucas, 9 años menor que yo, era el alma de mi madre, artístico, sensible, un poco soñador. Yo veía el mundo en blanco y negro, Lucas lo veía en millones de colores que yo ni siquiera sabía que existían. Y entonces, todo se volvió gris. Yo tenía 21 años, estaba en plena academia militar. Lucas apenas tenía 12. Un accidente de auto. Una llamada telefónica que partió mi vida en dos. Elena se había ido. Regresé a la casona para el funeral y la encontré irreconocible. El sol seguía entrando por los ventanales, pero ya no calentaba. El silencio era tan denso que dolía. Don Anselmo, el gigante, se convirtió en una estatua gris. Se sentaba en el despacho de mamá durante horas, inmóvil. La casona había perdido su alma. Y nosotros habíamos perdido nuestro centro. Pasaron 2 años. 2 años de un silencio sepulcral. Yo avanzaba en mi carrera militar, una forma de escapar del vacío. Lucas se encerró en su arte, su único refugio. Y mi padre se desmoronaba. Cada vez que volvía de permiso, encontraba la casona en un caos silencioso. Don Anselmo no era solo un viudo, era un hombre roto. Lo encontré una noche en la biblioteca, dormido sobre el escritorio, rodeado de botellas de brandy vacías y con la bata de seda de mi madre en las manos. Estaba deprimido, perdido en un mar de alcohol y dolor. Intenté ayudar. Hablé con él, traté de sacarlo, pero él solo asentía, con la mirada perdida. Y yo tenía que volver a mis deberes. Me fui, por primera vez, con un profundo sentimiento de culpa. Sentí que estaba abandonando mi puesto. Unos meses después, la llamada. Mi padre sonaba, diferente. Casi animado. Martín, hijo, tienes que conocer a alguien. Se llama Raquel. Es consultora de arte. Me ha ayudado tanto. Mi corazón se hundió. Cuando la conocí, entendí por qué. Raquel era todo lo que mi madre no era. Rubia platinada, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una voz dulce como el veneno. Trajo consigo a su hija, Lorena, una adolescente con la misma mirada calculadora de su madre. «Ay, Martín, he oído tanto de ti», me dijo Raquel, abrazándome con demasiada fuerza. «Sé que nunca podré reemplazar a Elena. Ella era un ángel. Pero cuidaré de tu padre. Te lo prometo». Fue una mentira descarada. La invasión fue sutil al principio, pero brutal. El primer acto de Raquel fue una declaración de guerra, el retrato principal de mi madre, una pintura al óleo que presidía el gran salón, desapareció. En su lugar, colgó una pintura abstracta, moderna, fría y sin sentido. Llamé a mi padre inmediatamente.
A papá, el retrato de mamá. Su voz sonaba cansada, manipulada. Martín, la casa necesitaba respirar. Era demasiado pasado. Raquel dice que debemos honrar a Elena, pero, seguir adelante. Raquel no estaba siguiendo adelante. Estaba borrando a Elena. Los muebles de caoba fueron reemplazados por vidrio y metal. Los libros de poesía de mi madre fueron guardados en cajas. Y Lorena, la hija, comenzó su propio ataque. Empezó a burlarse de Lucas. El artista sensible, lo llamaba. El niñito de mamá. Lucas, aún de luto, solo se encogía y se encerraba más en su estudio. La casona se había convertido en territorio enemigo. El punto de quiebre llegó en el tercer aniversario luctuoso de mi madre. Lucas había pasado meses trabajando en secreto en una escultura. No era solo una pintura, era una recreación en arcilla del jardín de rosas de mi madre, un lugar donde ella pasaba horas. Era su tributo. Llegué de permiso esa misma tarde. Encontré a Lucas en su estudio, en el suelo, llorando sobre un montón de arcilla destrozada. Lorena lo había hecho. No fue un accidente. Había usado un martillo. Había destrozado la escultura. La rabia que sentí fue algo que ni siquiera el ejército me había enseñado a controlar. Agarré a Lorena del brazo y la arrastré, con Raquel siguiéndome y gritando, hasta el despacho donde estaba don Anselmo. Y mira, le grité a mi padre, señalando a Lucas y luego a Lorena. Y mira lo que hizo. Raquel se interpuso, defendiendo a su cría. Y por Dios, era solo un pedazo de arcilla. Y Martín, siempre tan dramático. ¿No ves que tu padre está cansado? Lucas es demasiado sensible, ese es el problema. Miré a mi padre. Esperé que el gigante despertara. Esperé que don Anselmo pusiera orden. En lugar de eso, golpeó el escritorio con el puño. Sus ojos estaban inyectados en sangre por el alcohol y la furia. Basta, rugió. Estoy harto de peleas en esta casa. Raquel tiene razón. Es solo una maldita cosa, Martín. Déjenme en paz. El silencio que siguió fue peor que el grito. Fue la confirmación. Mi padre no estaba al mando. Estaba atrapado, un rehén de su propia soledad y de la manipulación de esa mujer. Raquel sonrió, una sonrisa diminuta y triunfante. Esa noche tomé una decisión. No iba a dejar que destruyeran a mi hermano. Usé todos mis ahorros militares, hasta el último centavo, y conseguí una plaza para Lucas en una prestigiosa escuela de arte en Nueva York. Lo llevé al aeropuerto una semana después. No quiero irme, me dijo con ojos llorosos. Lo sé, le dije, abrazándolo con fuerza. Pero no es seguro para ti aquí. Yo me encargo de esto. Yo te cuido, hermano. Te lo prometo. Lo vi cruzar la puerta de embarque y sentí que estaba enviando al último bote salvavidas lejos del barco que se hundía. Pasaron los años. La distancia se hizo más grande. Yo ascendí. Teniente coronel. Mi vida era mi trabajo. Las llamadas a la casona eran cortas y frías. Siempre contestaba Raquel. Tu padre está ocupado, tu padre está en una reunión, tu padre te manda saludos. Lucas prosperaba en Nueva York, lejos del veneno, pero ambos compartíamos la misma culpa, habíamos dejado a nuestro padre atrás. Tenía 36 años cuando recibí la llamada. No fue de Raquel. Fue del señor Aguilar, el mejor amigo de mi padre y socio de toda la vida. Su voz era grave. Martín, tienes que venir ya. Anselmo está muy mal. Es cáncer de hígado. Etapa final. El mundo se detuvo. Tomé un vuelo de emergencia a la Ciudad de México esa misma noche. Mi mente era un torbellino de arrepentimiento. Llegué a la casona al amanecer. Las majestuosas rejas de hierro de $80 millones estaban cerradas. Toqué el intercomunicador. 2 guardias de seguridad que no reconocí salieron. Eran nuevos, hostiles. No puede pasar, señor. Soy Martín Correa. Es la casa de mi padre. Órdenes de la señora. Nadie entra.
Entonces, ella apareció. Raquel. Vestida con una bata de seda cara, luciendo una falsa cara de tragedia. Martín, querido. Qué bueno que vienes, dijo con esa voz melosa. Pero, tu padre está muy débil. Tu presencia, lo altera. El doctor dijo que necesita paz absoluta. Lo mejor es que te vayas. El aire se me heló. Usted no tiene derecho a prohibirme ver a mi padre. Ella levantó una ceja. Su voz se volvió acero. Tengo el derecho de esposa. Y como su esposa, te pido que te vayas. No hagas esto más difícil. Me quedé mirando las rejas. Las mismas rejas por las que había corrido de niño. Y entendí. Esto no es protección, le dije, mi voz temblando de rabia. Es una prisión. Ella no contestó. Solo me dio la espalda y volvió a entrar. Y yo, un teniente coronel entrenado para derribar puertas, me quedé afuera, impotente. Fue entonces cuando la culpa me golpeó con toda su fuerza. Esto no pasó de la noche a la mañana. Y yo, por mi ausencia, por mi carrera, dejé que esta víbora construyera los muros. Pasé el día siguiente en un hotel barato, llamando. El teléfono de la casa, apagado. El celular de mi padre, directo a buzón. Llamé a Lucas, ahora en la universidad, y le conté. Estaba destrozado. Ella no puede hacernos esto, Martín. No lo hará, le dije. Mi entrenamiento militar finalmente se activó. Si el enemigo te niega el acceso, creas una brecha. Llamé al 911. Usé mi voz de mando. Mi nombre es el teniente coronel Martín Correa. Estoy en la dirección de la casona. Mi padre, don Anselmo Correa, está siendo retenido contra su voluntad por su esposa, Raquel. Él está en etapa terminal. Sospecho abuso de ancianos y posible coerción médica. Solicito una visita de bienestar. Las palabras clave funcionaron. En 20 minutos, una patrulla estaba allí. Raquel abrió la puerta, furiosa al ver a la policía, pero su actuación fue impecable. Oficiales. ¡Qué susto! Y mi hijastro está, confundido por el dolor. Señora, solo necesitamos ver al señor Correa, dijo el oficial. Ella tuvo que dejarnos pasar. La casa estaba irreconocible. Fría. Sin alma. Me guió escaleras arriba, siguiéndome a cada paso como un halcón. La escena en el dormitorio principal me rompió. Don Anselmo ya no era un gigante. Era una sombra en la cama, conectado a tubos. Me arrodillé junto a él y tomé su mano. Estaba helada. Sus ojos se abrieron, nublados por la morfina. Me reconoció. Martín, susurró, y el esfuerzo le costó un mundo. Hijo, perdóname. Fui débil. Raquel, esa víbora. No hables, papá. Estoy aquí, le dije, tragándome las lágrimas. Él apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Los protegí, dijo con urgencia. La caja. Aguilar. El legado, de Elena. Raquel entró en pánico. Lo estás matando. Se está agitando, gritó. Doctor. Seguridad, sáquenlo. Está alterando al paciente. Los policías, confundidos, se acercaron. Señor, con todo respeto, quizás debería dejarlo descansar. No tuve opción. Me levanté. Volveré mañana, le dije a mi padre. En cuanto los policías bajaron la escalera, Raquel dio la orden. 2 guardias me agarraron por los brazos. Sáquenlo de mi casa. Y no vuelva, gritó, su rostro deformado por el odio. Me arrastraron escaleras abajo. No puede hacer esto, grité. Y ya lo hice, siseó ella desde lo alto de la escalera. Me arrojaron a la acera. La reja de hierro se cerró con un golpe metálico final. Vi a mi padre por última vez a través de los barrotes de una prisión. Pasó un mes. Un mes de infierno. Teléfonos bloqueados. Correos sin respuesta. Cartas devueltas. Un bloqueo total.
Finalmente, el teléfono sonó. Era Raquel. Su voz era fría, monótona. Martín. Te llamo para informarte que tu padre falleció esta mañana. En paz. Colgué. No grité. Solo sentí un frío que me caló hasta los huesos. El funeral fue un circo. El circo de Raquel. Ella y Lorena estaban en primera fila, vestidas con el luto italiano más caro, llorando a gritos, recibiendo condolencias. Parecía una escena de una película mala. Martín y yo nos quedamos en la parte de atrás, estoicos, nuestra furia era un bloque de hielo. El señor Aguilar se sentó con nosotros, apretando mi hombro. Esto es una farsa, Martín, murmuró. Después del entierro, hubo una recepción en la casona. Estaba llena de socios, banqueros, políticos y amigos de la familia. Todos fingiendo tristeza, todos comiendo canapés caros. Lucas y yo no queríamos estar allí. Solo queríamos una cosa. Un recuerdo. Vamos por el reloj de papá, le susurré. El reloj de oro que mamá le había regalado. Subimos la gran escalera. Estábamos a mitad de camino cuando la música se detuvo. Un momento, por favor, dijo Raquel en un micrófono. Todos se callaron. Ella estaba al pie de la escalera, mirándonos. Esperó a que todos los ojos estuvieran sobre nosotros. Gracias a todos por venir, dijo, secándose una lágrima falsa. Anselmo fue un esposo maravilloso. El hombre más generoso que he conocido. Levantó un fajo de papeles que sostenía en su mano. Era un testamento. Y en su último acto de amor, probó su generosidad. Me lo dejó todo a mí y a mi amada hija, Lorena. Esta mansión de 80 millones, la empresa, las cuentas. Todo. Se hizo un silencio total. El señor Aguilar soltó un no, ahogado. Entonces, la humillación. Raquel nos señaló a Lucas y a mí, aún parados en la escalera. Y en cuanto a ustedes dos, dijo en voz alta, para que todos la oyeran, su presencia ya no es bienvenida. Su padre finalmente vio quiénes eran ustedes en realidad. Lucas tembló. Martín, susurró. Bajé lentamente la escalera, mirándola fijamente. Está mintiendo. Esta es nuestra casa. Raquel rió. Una risa fría y aguda. Ya no lo es. Se giró hacia sus guardias. Seguridad. Dos hombres enormes me agarraron del brazo. A mí. Un teniente coronel del ejército, en mi propia casa. Agarraron a Lucas, que apenas podía respirar. Raquel, no puedes, gritó el señor Aguilar, intentando intervenir. Y mírenme hacerlo, gritó ella. Nos arrastraron por el vestíbulo. Frente a docenas de invitados. Frente a los socios de mi padre. Nos arrastraron por la puerta principal y nos arrojaron a la banqueta. La puerta se cerró. Lucas estaba temblando de rabia y humillación, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo, en cambio, me puse de pie. Me arreglé metódicamente el saco. Me limpié el polvo. Miré a la puerta cerrada, donde sabía que ella estaba mirando. Y entonces, me reí. Fue una risa seca, corta, sin humor. Una risa que le prometía la guerra. Lucas me miró confundido. Martín, ¿qué? Puse una mano en su hombro. Vámonos, Lucas. Esta guerra, apenas comienza. Llevé a Lucas al único lugar que pude pagar, un hotel de paso cerca del aeropuerto. Estaba destrozado. Nos quitó todo, Martín. Todo. No todo, le dije. Saqué mi teléfono e hice una llamada. Licenciado Gálvez, soy Martín Correa. Necesito verlo. Ahora. El licenciado Gálvez había sido el abogado y confidente de mi padre por más de 30 años, hasta que Raquel lo despidió. Nos reunimos en su antiguo despacho una hora después. Gálvez estaba furioso, golpeando su escritorio. Sabía que esa zorra haría algo. Lo sabía. Anselmo estaba ciego, completamente ciego por la soledad. Nos mostró un testamento, le dije.
Firmado hace 6 meses. Lo deja todo a ella. Gálvez se detuvo. Me miró fijamente. ¿Un testamento? Martín, tu padre era más inteligente que eso. Sí, estaba solo, pero no era tonto. ¿Qué quiere decir? Gálvez fue a una caja fuerte detrás de un cuadro. Sacó un archivo. Quiero decir que tu padre creó esto el día después de casarse con Raquel. Puso un documento sobre la mesa. Se llama Fideicomiso Irrevocable de Elena Correa. Mi corazón dio un vuelco. Tu padre no era tonto, repitió Gálvez. Estaba solo, pero sabía con quién se estaba casando. Creó este fideicomiso para proteger el legado de Elena para ustedes dos. La casona, el 80% de todas las acciones de la empresa, las cuentas de inversión, todo está aquí. Es irrevocable. Ni él mismo podía cambiarlo. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Entonces ganamos. El testamento de ella es papel mojado, dijo Gálvez. Pero. Siempre hay un pero. El problema es que el testamento de Raquel es falso, pero es más reciente según las fechas. Un juez verá ese testamento y luego nuestro fideicomiso. Necesitamos el original firmado y notariado del fideicomiso. Y yo no lo tengo. ¿Dónde está?, pregunté. Anselmo lo guardó, dijo Gálvez. Dijo que lo pondría en un lugar, seguro, donde Raquel nunca lo encontraría. Raquel. Que ahora controlaba la casa, las cajas fuertes, todo. La batalla no había terminado, se había vuelto más complicada. Nos atrincheramos en el despacho de Gálvez. Lucas trajo café. Yo saqué una libreta. Bien, dije, mi voz de teniente coronel tomando el control. Esto es una operación militar. Necesitamos inteligencia y activos. Raquel controla el campo de batalla, la casona. No podemos entrar. Así que atacamos los flancos. Mi mente se aclaró. Esto no es por el dinero. Es por la promesa que le hice a papá. Los protegí, punto. Objetivo 1, Rosa. Inteligencia humana, dije. Rosa era la ama de llaves de toda la vida. Había cuidado de nosotros desde niños. Raquel la había despedido hacía 8 meses. La rastreamos. Vivía en un pequeño departamento en el sur de la ciudad. Estaba aterrorizada. No puedo, niño Martín. Esa mujer, Raquel, es mala. Me amenazó. Me arrodillé frente a ella. Rosa. Usted sirvió a mi madre por 20 años. Usted la vio morir. No deje que esta víbora gane. No le pido que luche. Solo que nos diga la verdad. Le tomó un minuto. Finalmente, asintió, llorando. Esa mujer cambiaba las medicinas de don Anselmo. Lo mantenía sedado, confundido. Días antes de que muriera, trajo a un abogado que yo no conocía. Don Anselmo estaba tan débil que no podía firmar. Lo vi cómo Raquel le tomó el pulgar y lo forzó a poner su huella digital en unos papeles. Luego me vio y me despidió esa misma tarde. Era la prueba de la coerción. Objetivo 2, la enfermera. Testigo ocular, le dije a Gálvez. La enfermera de cuidados paliativos que Raquel también había despedido. La encontramos. Estaba furiosa. Esa mujer es un monstruo. Se negaba a aumentar la morfina del señor Correa cuando sufría, pero la duplicaba cuando él tenía visitas. Me despidió por cuestionar sus métodos. Por supuesto que testificaré que don Anselmo no estaba lúcido para firmar ni un cheque. Teníamos la coerción. Teníamos la incapacidad médica. Pero necesitábamos el fideicomiso original. La caja. Aguilar, susurré. Las últimas palabras de mi padre. Objetivo 3, el activo. Señor Aguilar, dije. Visitamos al señor Aguilar esa noche. Cuando le conté las palabras de mi padre, palideció. Dios mío, dijo. Se levantó y fue a su caja fuerte personal. Tu padre vino a verme hace un año. Me dio esto. Era una llave.
Una llave de una caja de seguridad de un banco. Me dijo, Ernesto, si algo me pasa, solo entrégala a Martín y Lucas. Juntos. Cuando yo muera, punto. Conseguir la orden judicial para abrir esa caja fue una batalla, pero Gálvez lo logró. Al día siguiente, Martín, Lucas, Gálvez y un representante del banco estábamos en la bóveda. La caja era grande. La abrimos. Y allí estaba. El jaque mate. Encima de todo, había un sobre grueso. Dentro, el fideicomiso irrevocable de Elena Correa, original, firmado y con múltiples sellos notariales. Debajo, una carta escrita a mano. La letra temblorosa de mi padre. Hijos. Si están leyendo esto, significa que fallé. Fallé en controlar a Raquel. Fallé en ser el hombre fuerte que su madre merecía. Perdonen mi debilidad. La soledad es un veneno. Pero no fallé en protegerlos. Este fideicomiso es el legado de su madre. Es intocable. Es suyo. No dejen que esa mujer les quite lo que Elena construyó para ustedes. Los amo. Lucas se derrumbó llorando. Yo solo apreté la carta. Pero había más. En el fondo de la caja había una simple memoria USB. El juicio fue 2 semanas después. Raquel y su abogado estaban arrogantes, confiados en su testamento con huella digital. El licenciado Gálvez fue metódico. Primero, llamó a Rosa. Contó lo de la sedación y la huella forzada. El abogado de Raquel la desacreditó, una empleada despedida y resentida. Luego, Gálvez llamó a la enfermera. Confirmó la coerción médica y que Anselmo no estaba lúcido. El abogado de Raquel contraatacó, opiniones subjetivas. Muy bien, dijo Gálvez. Entonces hablemos de hechos objetivos. Presento el fideicomiso irrevocable de Elena Correa, notariado 1 año antes que su testamento. El abogado de Raquel se puso pálido. Intentó objetar. Y finalmente, señoría, dijo Gálvez, tenemos un último testigo. El propio don Anselmo Correa. Insertó el USB. La cara de mi padre apareció en las pantallas de la corte. Grabado 1 año antes. Se veía saludable, fuerte. El gigante. Soy Anselmo Correa. Hoy es 14 de marzo. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas. He creado este fideicomiso, para proteger a mis hijos, Martín y Lucas, de la avaricia desmedida de mi actual esposa, Raquel. Ella no sabe de esto. Repito, este documento representa mi única y verdadera voluntad sobre el legado de mi difunta esposa Elena. Cualquier documento posterior ha sido obtenido bajo coacción. El rostro de Raquel se derrumbó. Pasó del blanco al rojo y luego al gris. El juez golpeó el mazo. Testamento declarado nulo por fraude, coerción e incapacidad. El fideicomiso será ejecutado en su totalidad. Ganamos. Raquel y Lorena lo perdieron todo. El fideicomiso de mi padre les dejó una cantidad mínima, lo suficiente para no morir de hambre, pero nada más. Huyeron de la ciudad esa misma noche, humilladas. Martín y yo regresamos a la casona 1 semana después. Estaba vacía. Los muebles fríos y modernos de Raquel seguían allí, pero el alma de la casa se había ido. Subí al estudio de Lucas. Allí, en un rincón, estaba la escultura destrozada. Nos sentamos en la gran escalera, la misma de la que nos habían echado. No podemos vivir aquí, Martín, dijo Lucas. Hay demasiado dolor. Tenía razón. Pero el legado de mi madre era demasiado grande para dejarlo pudrirse. Tienes razón, le dije. No viviremos aquí. Pero ella sí lo hará. Vendimos la empresa, tal como el fideicomiso permitía. Pero la casona. La casona era intocable. Decidimos transformar la mansión de $80 millones en la Fundación Elena Correa. Un centro de arte, música y cultura totalmente gratuito para niños de bajos recursos de la ciudad. Un lugar donde el talento, como el de Lucas, pudiera florecer sin miedo. Lucas sería el director. Mientras tomaba esa decisión, sentí que el peso de la culpa se iba.
finalmente entendí a mi padre. No lo perdoné por su debilidad, pero entendí su dolor. La soledad lo destruyó, le dije a Lucas. Pero su último acto fue de valentía. La escena final de esta historia no soy yo en uniforme. Es unos meses después. Estoy de permiso, parado en el gran salón de la casona. El retrato de mi madre cuelga de nuevo sobre la chimenea. La casa no está en silencio. Está llena de ruido. El sonido de niños riendo, el eco de un piano desafinado, el olor a pintura fresca. Observo a Lucas en el jardín, enseñando a un grupo de niños cómo moldear la arcilla. Está sonriendo. Una sonrisa pura, real. La sonrisa que no le había visto desde que mamá murió. Me paré allí, sentí el sol en mi cara, y por primera vez en 15 años, sentí paz. Raquel y Lorena lo perdieron todo. Ganamos la batalla legal, pero decidimos regalar la mansión de $80 millones. ¿Hicimos lo correcto al honrar a nuestra madre de esta manera? ¿O debimos quedarnos con el dinero por el que tanto luchamos? Dime qué piensas. Gracias por ver nuestra historia. Si te conmovió, suscríbete al canal y déjanos un comentario.